Y estuvimos viendo las semanas pasadas cómo el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso se enfrentaba a esta gran lucha espiritual con la diosa Diana, aquellos que adoraban en esa ciudad. Y vimos que creó un gran alboroto todo este asunto, pero vimos al final que la resolución fue que los apóstoles pudieron seguir predicando del Evangelio y Dios cuidó a todos sus hijos a pesar de que había una multitud confundida y airada. En situaciones difíciles, en situaciones de ira donde la razón no predomina, sino que predomina la ira, puede tornarse todo muy peligroso, pero el Señor protegió y vimos cómo el Señor protege a sus hijos en las dificultades. Después de que termina este alboroto, entrando en el versículo 20 ya, después de que termina este alboroto, Pablo manda a llamar a sus discípulos. Los llama y los exhorta, les anima a que puedan seguir predicando de la palabra de Dios, los anima para que puedan seguir haciendo el trabajo. Y Pablo se decide ir a Macedonia. Entonces Pablo, durante de la región de Macedonia, él estuvo predicando el evangelio por esas ciudades, por esos lugares, hasta que llegó a la ciudad de Grecia. Y en esta ciudad de Grecia, el apóstol Pablo se mantuvo durante 3 meses en ese lugar. Estuvo 3 meses predicando en Grecia y exhortando a los hermanos, exhortando a los discípulos, compartiendo de la palabra de Dios. No tan solamente con los inconversos, sino también con los hermanos que estaban en la ciudad de Grecia. Y los animaba y los exhortaba para que pudieran predicar de la palabra de Dios. A veces cuando yo leía estas palabras de que el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Grecia durante 3 meses, me recordaba un poco al pastor Darío que no está durante ese tiempo, pero también vemos que Pablo hacía trabajos de esa cantidad de tiempo, incluso mucho más. Algunas ciudades él se quedaba años trabajando en esas ciudades. Y es importante entender esto, entender por qué el apóstol Pablo también se quedaba en las ciudades, entendiendo la obra misionera que tenía Dios encargada para su vida. La obra misionera en el Evangelio es muy importante y a pesar de que existen muchas iglesias, a pesar de que existen las redes sociales que podemos alcanzar y que otras personas pueden escuchar en diferentes lugares de este mundo, aún así es importante la obra misionera. ¿Por qué es importante la obra misionera? Porque es algo que el Espíritu Santo ha guiado a todos los creyentes a hacer. Por lo tanto, es un medio en el cual Dios trabaja. Dios siempre ha trabajado de una manera y no porque a veces los tiempos se actualizan, Él deja obsoleta algunas cosas, sino que Él siempre ocupa los medios existentes para seguir haciendo su obra. Es por eso que no tenemos y no desechamos la Biblia escrita y la transformamos solamente en Biblia en MP3, quizá subida en YouTube y solamente que sea audible ya que existen otro tipo de tecnologías. Aún seguimos ocupando la escritura impresa para poder seguir leyéndola y escudriñándola. De hecho, cuando se ven investigaciones acerca de la lectura de la Biblia, la que tiene mejor resultados en cuanto a la actividad cerebral es la actividad de la lectura en el papel impreso. Dios sigue ocupando las mismas formas a pesar de que hayan pasado los tiempos. Gracias, Felipe. Vemos cómo el apóstol Pablo se esforzaba en esta obra misionera, pero no tan solo él, sino que también él exhortaba y él animaba a los hermanos que pudieran seguir acompañándolo en la obra misionera. Sabemos que a veces la obra misionera las cosas no andan bien y la gente a veces no resiste la presión, no resiste la distancia para sus seres queridos y desiste de la misión. Así también lo vimos en el libro de los Hechos, cuando veíamos en el primer viaje misionero, cuando Pablo estuvo compartiendo con Bernabé y tuvo este viaje con Bernabé y también acompañado por su sobrino Marcos, el autor del libro del Evangelio de Marcos. Y vemos que Marcos se devolvió donde su mamá. Lo más probable es que debe haber desistido, debe haberla extrañado y por eso decidió devolverse.
Pero vemos que la obra misionera no tan solamente es ir a un lugar recóndito de la tierra para poder hablar de la palabra de Dios. Hay un término que se ocupa hoy en día que se llama turismo evangelístico. Y este turismo evangelístico se le da la connotación de esta manera porque hay un movimiento que nació hace unas décadas atrás, es sobre las misiones de corto plazo que muchas veces jóvenes hacen, más buscando una experiencia personal, más que buscando el poder predicar la palabra de Dios. Hay muchos jóvenes que supuestamente van de misiones, y no digo que no sean misiones, sino que se ha visto de que las misiones a corto plazo trae solamente una gran experiencia para aquellas personas que pueden ir, más que una experiencia evangelística en el trabajo que se puede hacer. Porque el trabajo evangelístico lleva tiempo, lleva esfuerzo. En un fin de semana o en una semana, a pesar que podamos ir a otro lugar a hacer misiones o que participemos una semana o 2 semanas en misiones, difícilmente vamos a poder establecer lo que Dios quiere. Y lo que quiere Dios a través de las misiones es que pueda seguir expandiendo el reino de Dios. ¿Y de qué manera Dios expande el reino de Dios? Es justamente por medio de la iglesia. Es cuando el apóstol Pablo iba a otras ciudades y predicaba el evangelio, tanto en las sinagogas y en las plazas, las personas se convertían. Las personas escuchaban del evangelio y decidían seguir a Cristo Jesús. Y es en esos momentos en donde todos aquellos que seguían a Cristo Jesús se acercaban a Pablo para seguirle, y Pablo instituía una iglesia para que ellos pudieran comenzar a aprender de la palabra de Dios. Pablo instruía a hombres para que pudieran seguir esforzándose y perseverando en la palabra. Es por eso que es importante siempre tener en mente de que la obra misionera tiene que ver con el reino de Dios, y el reino de Dios está intrínsecamente también ligado con la iglesia, porque la iglesia está ligada intrínsecamente con Cristo Jesús. Es estas cosas cuando nosotros vemos que no podemos dejar una de lado y seguir con otra, o pensar que una cosa tiene que ver, es harina de otro costal, porque no lo es. Todo apunta para el mismo objetivo, de predicar el evangelio por medio de los medios que Cristo Jesús ya estableció para sus discípulos, por medio también de la inspiración del Espíritu Santo, de las cartas paulinas que hoy día podemos nosotros instruirnos y conocer nuestras doctrinas. Es así como Pablo estuvo predicando 3 meses en la ciudad de Grecia, y en ese momento, cuando él estuvo predicando durante 3 meses, decidió ir a embarcarse a Siria. Pero también se enteró de que los judíos que estaban en ese lugar estaban tramando algo contra Pablo. Estaban tramando hacer algo malo, tenían malas intenciones. Por lo cual, antes de embarcarse a Siria, Pablo decidió ir por tierra, ir por Macedonia, pasando por Macedonia para llegar al lugar. Y es ahí donde los discípulos se van aparte de Pablo, y Pablo se va a pie, claramente para también seguir predicando el evangelio por todas las ciudades que pasen. Y acordaron juntarse en Troas. En esta ciudad ellos acordaron a juntarse, obviamente en embarcación. Iban a llegar mucho antes los discípulos. Y así después llega Pablo a la ciudad de Troas, y ahí junto a los discípulos se quedan 7 días. Y bueno, más o menos les explicaba esto para que podamos tener un contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos del 7 al 12. El libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7 al versículo 12. Y dice: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir el día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche.
había muchas lámparas en el aposento alto, donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Dice, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Vamos a orar. Gracias, Padre, en esta mañana por poder conocer más de tu palabra, por seguir conociendo el libro de los Hechos, entender la importancia de la obra misionera de Pablo, para saber también qué importancia y qué rol juega la iglesia, Señor, en tu reino, Señor. Te damos gracias por poder conocer a través del Espíritu Santo tus verdades que nos guían y nos transforman cada día, que nos confrontan, que nos enfrentan, que nos moldean cada día. A pesar de que muchas veces ponemos resistencia, podemos, Señor, mostrar de todo corazón que genuinamente somos tus hijos y nos dejamos, Señor, transformar por tu palabra. Te damos gracias y guía, Señor, tu palabra con tu Espíritu, Señor, te lo pedimos. Amén. Y el tema de hoy lo traigo titulado De muerte a vida. Y vemos aquí el primer versículo, el versículo 7, dice: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos, dice, para partir el pan. Aquí nosotros podemos ver que la reunión que hacían ellos era el primer día de la semana. Y para aquellos que no conocen, la semana judía funciona de manera diferente. La semana judía parte desde el día domingo. Ese es el primer día de la semana en donde ellos parten haciendo todas sus cosas, así como nosotros por esta parte del mundo empezamos los días lunes. Ahora es muy importante saber por qué ellos estaban reunidos el primer día de la semana y estaban reunidos para compartir el pan. Para que nosotros podamos entender bien este versículo y este capítulo de lo que está sucediendo aquí se nos está relatando una reunión eclesial. Una reunión eclesial por varias cosas que podemos ver. Primero, porque Cristo Jesús resucitó este día. Ahora podemos ver claramente de que a pesar de que ellos se reunían este día para repartir, para compartir el pan, para partir el pan, podemos ver que ellos en todo momento, a pesar de que andaban en misiones por otras ciudades, no dejaban de congregarse y no dejaban de hacer lo que Cristo le había mandado, que era poder compartir el pan en las casas, seguir juntándose y aprendiendo de la palabra de Dios donde quiera que ellos fueran. Por eso que ellos llegaron el primer día y pudieron reunirse. Pero esta reunión no es simplemente como lo conocemos quizás como en otras religiones, que a cierta hora tienen que orar a la Meca y tienen que ponerse en tal dirección, sino que esto tiene que ver con un reconocimiento de que Cristo Jesús resucitó este día. Y resucitó este día y se conmemora la cena del Señor el primer día de la semana. Para nosotros vendría siendo el día domingo, pero entendiendo bien, hermanos, que la centralidad de cada una de las cosas que hacemos nosotros, tanto como iglesia, y cada una de las cosas que suceden acá, la centralidad siempre ha sido Cristo, en la adoración a Cristo. Por lo tanto, no es por una práctica de costumbres de la iglesia, no tiene que ver con la tradición de la iglesia, aunque sí es una tradición de la iglesia que guarda los mandatos de Cristo. Sabemos que no es una tradición simplemente que haya aparecido en algún momento, sino que mismo Cristo Jesús la instituyó, de que pudiéramos reunirnos y que pudiéramos alabarle.
que pudiéramos compartir el pan y esperarlo hasta que Él vuelva. Siempre es bueno nunca en una reunión eclesial perder la vista que la adoración está centrada en Cristo. Porque cuando nosotros perdemos la centralidad de lo que hacemos, normalmente le perdemos el sentido. Es justamente por eso que nos congregamos. Porque la centralidad de nuestra adoración y de nuestra congregación al momento de juntarnos es adorar a Cristo Jesús. ¿Y por qué lo hacemos justamente en este día y no lo hacemos quizás en otros momentos? Es porque justamente Él resucitó en el primer día. Él resucitó este día, por lo tanto era primordial de que el pan que se compartía era para conmemorar la resurrección de Cristo Jesús. Y el primer día que se juntaban era para conmemorar la resurrección de Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que hacían ellos era en conmemoración de la resurrección de Cristo Jesús, mostrando de que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios encarnado. Es por eso que todos los elementos que están en nuestra liturgia del día domingo apuntan a la resurrección de Cristo Jesús. Es por eso que cuando nosotros olvidamos este suceso, es que le quitamos la importancia al congregarse, le quitamos la importancia al beber la cena, y no tan solo beberla, sino que darle la solemnidad correspondiente, la solemnidad que requiere el conmemorar el sacrificio, pero también la resurrección de Cristo Jesús. Es por eso que nosotros podemos partir el pan, porque su cuerpo fue partido. El entender la profundidad del Evangelio, el entender la profundidad del sacrificio de Dios, nos llevará a poder conmemorarle y permanecer en eso, y poder siempre tener un enfoque claro al momento de nosotros llevar una práctica cristiana. Cuando nosotros desconocemos por qué los cristianos practican ciertas cosas, quizás su vida va a caer en la monotonía y muchas veces no va a encontrar las razones suficientes o no se va a ver motivado lo suficiente para poder seguir practicando y perseverando en aquellas cosas que los cristianos del primer siglo perseveraban en todo momento, en persecución, en cárcel, durante las misiones, establecidos en una ciudad. Lo hacían todos los cristianos como emblema de que habían sido rescatados por aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Es esto lo que los llama la atención. Es esto lo que simplemente los describe a ellos. Esto los describe a ellos, de su manera de vivir, cómo se sentían representados, en qué se identificaban. ¿Qué los identificaba a ellos? La salvación de Cristo Jesús, por medio que Él fue a la cruz y murió y resucitó al tercer día. Es por eso que todo su culto era necesario hacerlo, y no tan solamente necesario, sino que apuntaba a que pudieran reunirse los hermanos. Para que nosotros podamos entender un poco mejor en este aspecto, el versículo 6, anteriormente a ese, dice: nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Es importante ver de que a pesar de que los discípulos días anteriores respetaban las fiestas judías de los panes sin levadura, debemos entender de que esto, lo que está hablando acerca de la cena del Señor, de partir el pan, no es una forma, sino que una función. Una función de saber que debemos compartir la cena del Señor. Ahora, no quiere decir de que porque los hermanos la compartían el primer día, todos los hermanos en todas las iglesias tengan que hacer exactamente lo mismo. Aquí Pablo nos está diciendo hay que copiar, pegar.
Lo que está diciendo Pablo es que todo lo que hacemos en el culto debe apuntar a la resurrección de Cristo Jesús. Y si nosotros nos juntamos para poder cenar, y la cena del Señor, para poder claramente disfrutar de la resurrección, conmemorar su muerte. No nos confundamos muchas veces con la fiesta de los panes sin levadura, de que la cena del Señor obligatoriamente tiene que ser con panes sin levadura. Porque si nosotros lo llevamos a ese escenario, también tendríamos que decir de que la cena del Señor tendría que ser compartida un día jueves, ya que el día jueves fue cuando el Señor compartió la cena con sus discípulos. Si nosotros tomamos todo literal y no con los simbolismos que Cristo Jesús quiso representar, vamos a caer en esos tecnicismos legalistas que muchas veces no nos lleva a cumplir con el propósito de Cristo Jesús. Y vamos a caer en darle una connotación que la Biblia no le da a los elementos. A lo largo de la cristiandad, este acto de tomar la cena, de tomar el pan, de partirlo, de comer, se le llama Eucaristía. Y cuando nosotros vemos este actuar, vemos que muchas iglesias lo practican, incluso la Iglesia Católica, aunque ellos tienen una visión bastante diferente acerca de lo que es la cena. Ellos tienen algo que se llama la transubstanciación. Y la transubstanciación tiene que ver con que los elementos, tanto lo que dan la, no sé cómo se dice, hostia, la hostia y la copa, literalmente se transforman en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Cuando el padre o el cura lo levanta en ese momento, esa sangre literalmente se transforma en la sangre de Cristo. Ellos apelando a que tiene que haber un sacrificio nuevamente por los pecados. Y como veíamos, como decía la hermana Mariela, este sacrificio es una vez y para siempre. No hay más. Cristo Jesús ya murió en la cruz, ya resucitó al tercer día y nos libró del pecado. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Si caemos en formas de la cena, vamos a perder el enfoque que debemos recordar la muerte de Cristo Jesús, sabiendo de que Él resucitó y por eso Él pidió que la recordáramos hasta el día que Él volviese. Si nosotros caemos en estos tecnicismos, no vamos nunca a poder disfrutar la cena y vamos a caer en tecnicismo de que si ocupamos jugo de uva, si ocupamos vino. En esos tiempos se ocupaba jugo de uva y también estaba diluido en agua. Por lo tanto, ni siquiera tiene los grados de alcohol que hoy día usamos en el vino. También dice acá que los hermanos se reunían para partir el pan. Y podríamos decir, pero es que el pan de nosotros ya viene partido ya. También podemos pensar eso. ¿Por qué los hermanos lo parten? Si aquí decía que los hermanos lo partían. Si nosotros no tenemos en cuenta realmente el simbolismo y el recordatorio que Cristo Jesús nos pidió acerca de la cena, vamos a caer en una mala práctica. Aquí nos está enseñando una función y no una forma. Y Pablo, vemos acá que dice, dice, para partir el pan, en el versículo 7, Pablo les hablaba. ¿Y por qué Pablo hablaba? ¿Por qué no hablaba otro de los discípulos que lo acompañaba? Como Lucas, como Timoteo, como Gallo, como Aristarco. ¿Por qué no hablaban ellos con los hermanos en general? Es porque claramente el apóstol Pablo es el que dirigía toda esta misión, el cual había sido apartado por el Espíritu Santo para esta obra misionera y para levantar estas iglesias. Por lo tanto, Pablo cumplía la función pastoral cuando se reunían los hermanos y levantaban iglesias. Es por eso que Pablo conducía la enseñanza. Hoy en día lo conocemos como pastores, maestros, personas que el Espíritu Santo ha dotado con el don de enseñanza
y también hombres capacitados para predicar la palabra del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo predicaba y es por eso que el apóstol Pablo hablaba en estas reuniones, porque él cumplía este rol en esta reunión en la cual los hermanos se juntaban. Debemos saber que para compartir y hablar acerca de la Escritura también debemos ser personas instruidas como el apóstol Pablo. Quizás no vamos a llegar a ser como él, porque la verdad es que si vemos todas sus características, todas sus cartas y todo lo que relata la Biblia, la verdad es que nos cuesta mucho llegar a eso, pero sabemos que él era un hombre también y podemos ser usados por el Señor Jesús para prepararnos mediante la enseñanza de su palabra. Cuando el apóstol Pablo hablaba, porque él era un hombre preparado, como en todo lugar, y algo que las iglesias cristianas no podían y no sabían más o menos cómo hacerlo, era cómo dirigir las reuniones. Y una de las cosas que ellos hacían era más o menos similar el mecanismo de proceder como se hacía en las sinagogas. Y en las sinagogas, las personas que solían hablar o exponer las escrituras, también se solían dar momentos en que las personas intervenían para decir alguna acotación, para hacer preguntas, para tener una conversación. Algo parecido así como lo que tenemos en las casas de fe, para que usted lo pueda graficar un poco mejor. De que usted puede preguntar, puede intervenir para hacer alguna acotación, o quizás dar un pensamiento de que usted tiene. Y es así como se llevaban a cabo las iglesias. Pero cuando nosotros vemos cómo se regía esta iglesia, muchas personas vemos que no estaban conformes con cómo procedía la iglesia. Es por eso que la iglesia en muchos tiempos, no solamente en lo que vemos, sino que en otros lugares también tuvo muchos problemas. Porque más que escuchar al apóstol Pablo, porque decía que se extendió mucho su discurso hasta la medianoche, las personas muchas veces querían más hablar que escuchar. Porque cuando nosotros estamos llenos de ego, normalmente no queremos tanto escuchar, sino que intervenir, sino que opinar, sino que decir lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros conocemos, más que sentarnos a escuchar. Vamos a leer algo que dice en Santiago 1:19 y versículo 20. Y dice así, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando la palabra nos dice que debemos ser tardos para airarnos, también nosotros lo conocemos como un enojo. Muchas veces nosotros cuando personas más instruidas o personas que están más capacitadas nos predican de la palabra de Dios, hay algo que la palabra de Dios suele hacer y es que muchas veces es un ataque directo a nuestro ego. No ofende la dignidad como personas. La palabra de Dios jamás nos va a denigrar como personas, sino que nos va a dignificar, pero lo que debemos entender es que a nuestro ego y a nuestro pecado hará un atentado directo. Es esto lo que también debemos entender nosotros en las iglesias, que debemos ser pronto para oír, pero tardo para hablar, a lo que decía en esta reunión congregacional. Sea tardo para hablar, para intervenir con sus palabras. ¿Por qué? Porque a la gente le gustaba interrumpir más que escuchar para poder excusarse. Las personas normalmente nos excusamos cuando escuchamos que la palabra de Dios a veces nos confronta. Aunque después claramente cuando somos hijos de Dios dejamos que Dios nos moldee, muchas veces ponemos muchas resistencias antes de poder cambiar. Y aquí la palabra nos dice que tenemos que ser tardos para airarnos, para enojarnos. ¿Por qué? Porque las verdades bíblicas normalmente puede que nos hagan enojar, que nos hagan molestarnos. ¿Por qué? Porque las verdades bíblicas nos confrontan de una mala manera de vivir para que nosotros caminemos a lo que Cristo Jesús quiere que hagamos. Que justamente tiene que ver que toda nuestra vida y en todo aspecto se centre y sea un símbolo del recordatorio de la resurrección de Cristo Jesús. Por su muerte y por la cruz,
que nosotros tenemos salvación. Es por eso que debemos, cuando alguien habla, porque imagínense que el apóstol Pablo extendió su discurso aquí en este momento hasta la medianoche, créanme que muchos quizás se molestaron y muchos también se cansaron, como dicen, escuchando tanto esta palabra. También tenemos que saber, hermanos, que como les decía, que ellos se juntaban a partir el pan, no tanto como una forma, sino como una función. También debemos saber que no porque el apóstol Pablo se haya extendido hasta la medianoche, eso le da autorización a los predicadores extender una predicación 2 horas, 3 horas o de aquí hasta las 3 de la tarde. Y sacando fuera de contexto las palabras del Señor, diciendo, y el apóstol Pablo que extendió su discurso en esta reunión hasta la medianoche, esto no nos está mostrando que debemos hacer y copiar lo mismo que sucedió en este lugar, porque el apóstol Pablo tenía pensado salir al otro día. Por lo tanto, había muchos hermanos por lo cual querían escuchar lo que el apóstol Pablo tenía que decir, ya que no iba a estar mucho tiempo con ellos. Por lo tanto, era necesario de que ellos escucharan y aprendieran de lo que el apóstol Pablo les quería enseñar a estos hermanos. Hermanos, nosotros debemos ser tardos para airarnos cuando escuchamos la palabra de Dios. Debemos ser tardos para enojarnos cuando las verdades bíblicas nos confrontan. Nosotros es necesario que comamos de la palabra de Dios comida sólida. Necesitamos teología en la iglesia para poder entender las profundidades de las verdades bíblicas. Y muchas veces cuando profundizamos en la Escritura, esas profundidades, esas verdades nos van a confrontar. Nos van a presentar un gran desafío, como a todos los cristianos que hemos pasado. Como a todas las personas que seguimos a Cristo Jesús, nos presenta un gran desafío. Un gran desafío de escuchar sus palabras y ejecutarlas. Porque al momento también de preparar la palabra del Señor, también es un gran desafío tener que hablar las verdades bíblicas, incluso cuando muchas veces uno debe ser confrontado y a uno le cuesta algunas áreas de su vida seguir avanzando. Es necesario que nosotros comamos comida nutriente, comida sólida, que nosotros dejemos la leche, dejemos de airarnos, dejemos de enojarnos cuando la palabra nos confronta, sino de escuchar, prestar atención y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Que nosotros sepamos, hermanos, que es necesario que el Espíritu Santo nos confronte para poder generar un cambio, para ser estimulados en el amor para las buenas obras, para ser estimulados para llevar a una acción. El apóstol Pablo incluso le decía a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 15, capítulo 3, versículo del 15 al 16. Y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Debemos profundizar en las verdades bíblicas que nos van a traer bendición para nuestras vidas, que nos van a traer libertad en nuestra manera de vivir. Debemos profundizar en cómo Cristo Jesús nos justifica por medio de la fe, por medio del sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día. Es por eso que el apóstol Pablo prolongó su mensaje, como decía en el versículo 7. No para que otros pastores se larguen a predicar y digan, aquí encontré un resquicio legal para poder largarme y que los hermanos no me pongan caracho. Debemos saber, hermano, y ser prudentes también en nuestro tiempo de predicación. Claramente no vamos a hacer una prédica de 5 minutos porque nuestra mente se cansa. Pero sí entender, hermanos, que debemos esforzarnos para escuchar de las palabras de Dios. Y en el versículo 8 en adelante dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos.
Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Aquí cuando nosotros vemos este aspecto, tenemos que tener varias perspectivas. Una de las cosas es que, ¿por qué menciona que habían muchas lámparas en el aposento alto? Quiere decir que ellos estaban en un tercer piso de una casa, y lo que debemos entender para esto es justamente con lo que tiene que ver con la temperatura. Cuando nosotros estamos en un lugar muy calentito, donde estamos sentados, tranquilos, pasivos, es normal que nos baje el sueño. Eso es normal. Les pasa a todas las personas que se puedan sentir con sueño al momento de escuchar la predicación. Créame que si usted se queda dormido, yo no me voy a sentir ofendido. Si al apóstol Pablo, un joven, se quedó dormido, no me voy a sentir yo ofendido porque algún hermano se llegue a quedar dormido. Es algo natural. Cuando la temperatura es muy, muy alta, nos baja el sueño. Y si el apóstol Pablo, siendo que tenía un gran conocimiento y uno de los mayores exponentes de la palabra de Dios, se le quedaban dormidos personas, ¿cómo uno va a pensar que a uno no se le van a quedar dormidos personas? Uno tiene que saber estas cosas, pero entender también cómo funciona lo que el apóstol Pablo hablaba. Y dice que este joven, entrando en un profundo sueño, le ganó el sueño y cayó desde un tercer piso y cayó muerto. Ahora hay muchas personas que dicen, no, ese joven no murió, creyeron que se murió. Pero el apóstol Pablo dice después no estaba muerto, por eso, que creyeron que estaba muerto. Y no es tan así, hermanos. Lo que debemos entender de que el escritor del libro de los Hechos es Lucas. Lucas acompañaba al apóstol Pablo para escribir y dejar registro de todo esto. Y la profesión de Lucas, ¿alguien la conoce? Era médico justamente. Por lo tanto, si Lucas sabía que había caído muerto, que era el médico, es porque claramente estaba muerto. Debemos entender esto. Este joven literalmente murió. ¿Y qué mejor que un médico que te lo confirme? Lucas era médico. Y en este momento, cuando el joven cayó, el apóstol Pablo hizo algo. Primero, dejó de predicar. Dejó de predicar la palabra del Señor. Podría haber dicho, vayan a verlo ustedes, yo me quedo aquí con estas personas para seguir predicando de la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo dejó de predicar, pero jamás dejó de servir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no solamente detuvo su predicación por lo que había acontecido, para que otros pudieran informar qué es lo que estaba pasando, sino que él mismo va a asistir al joven. Dejó su predicación solamente para seguir sirviendo a los hermanos. Es el único motivo por cual él paró la predicación. Lo paró para claramente seguir. Hizo esta pausa, que la verdad es que fue una pausa, porque él después continuó. Pero solamente dejó de callar su boca del evangelio para seguir sirviendo a los hermanos que estaban en dificultades. Y luego volvió a predicar. Dijo, bueno, esto sucedió, por lo tanto dice que se acostó encima del joven. Y esto también hace mención a la resurrección de Cristo Jesús. Dice aquí el joven resucitó. Y ellos fueron grandemente consolados, hermanos. ¿Por qué? Porque claramente aquí vemos, y esta es la última resurrección que podemos ver que se relata en las Escrituras. Y de acá no volvemos nunca más a ver ese tipo de cosas. Las personas cuando vieron que sucedió esto, hermanos, en esta reunión, se sintieron muy tristes por lo que había pasado. Imagínense, a alguien de aquí le pasa un accidente y se muere mientras estamos en la predicación. Sería algo terrible.
Algo realmente conmocionante, sobre todo si era una persona joven que tenía mucho, mucho por vivir. Me acuerdo de esa canción, como matan a una niña de 12 años y tenía una vida por vivir. Y claramente nosotros vemos que es triste que podemos ver aquí de que este jovencito se cae de este lugar. No estaba sentado en una ventana con vidrio y cosas así, en ese tiempo no existían ese tipo de cosas. Eran simplemente círculos donde podía uno mirar hacia afuera, pero el sueño lo venció y cayó. Y cuando nosotros vemos que en este lugar donde se estaba predicando la palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pablo va y lo asiste y este joven resucita, nosotros, ¿por qué debemos siempre saber de que todo lo que hacemos en el culto va en resurrección? Quiero que leamos Romanos 12 al 15. Y dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Es normal, hermanos, es normal sentir tristeza ante la muerte de un ser querido. Es algo natural de nosotros como humanos. Es algo básico. Todo ser humano siente tristeza cuando pierde a alguien querido. Esto es natural. La palabra nos manda a que no nos sobrecoja esa tristeza para no seguir avanzando. Pero sí la palabra nos dice, lloren con los que lloran. Cuando sucede una muerte, la palabra de Dios podemos decir, bueno, está con el Señor, por eso no hay que estar tristes. La verdad es que sí, debemos estar tristes. Y una de las funciones también de la iglesia, hermanos, del congregarse, de partir el pan, también tiene que ver con llorar con los que lloran. Muchas veces personas van a estar tristes y muchas veces nuestra misión como iglesia es llorar con los que lloran. Pero también debemos entender, hermanos, que el apóstol Pablo dice, no se alarmen porque está vivo. No se alarmen porque está vivo. Es aquí cuando nosotros debemos recordar, hermanos, que dice lloren con los que lloran, pero también dice gócense con los que se gozan. Y no hay mayor gozo, hermanos, que saber que hay personas que asisten a este lugar, asisten a la congregación, a la iglesia, y pasan de muerte a vida. Aún así, aunque ya no podamos ver resurrecciones como en aquellos tiempos, podemos ver resurrecciones y podemos ver un nacimiento de muerte a vida cada domingo cuando una persona acepta al Señor y decide creer en Él. Todavía la iglesia puede disfrutar de este gran milagro, hermanos. Pero para llevar este milagro debemos entender la importancia de la iglesia local, de las misiones, del llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. De entender que muchas veces en la iglesia van a haber personas que están muertas. Y debemos entender esto, así como los hermanos que vieron morir a este joven, debemos saber que en la iglesia muchas veces existen personas las cuales están muertas. Pero lo que nos manda el Señor es gozarnos cuando aquellas personas pasan de una muerte espiritual a tener vida eterna.